sobre sepsis en el adulto mayor. Bueno, es ya conocido ustedes los criterios del CIRS y los criterios de sepsis. Está de más repetirlos, pero lo que sí podemos mencionar algunas cositas importantes como sepsis grave, que es la sepsis asociada a la disfunción de uno o más órganos, signos de hipoperfusión, como la acidosis láctica, la oliguria, la alteración del estado mental, o la hipotensión, que es una presión arterial sistólica menor de 90 o una reducción de más de 40 milímetros de mercurio con respecto al valor basal que haya tenido el paciente. El shock séptico es la sepsis grave, pero que tiene los signos de difusión y que generalmente no tiene un adecuado control de la presión arterial, así que voy a requerir el uso de no solamente líquidos, sustancias coloides o sustancias hidrosolubles, sino que también ya voy a empezar a utilizar lo que es inotrópicos. Ahora, en cuanto a la sepsis del adulto mayor, recordemos que en las unidades de cuidados intensivos, antes el criterio que primaba era la edad del paciente y en segundo era si era recuperable o no. Por eso es que en la década de los 90 o del año 2000 al inicio, la mayor parte de los pacientes adultos mayores que tenían sepsis no eran admitidos a la UCI, o eran muy pocos los que entraban en la UCI. Ahora el criterio ha cambiado. El criterio ya no prima la edad, sino prima la recuperación del paciente. Si yo tengo un paciente que es recuperable, en segundo lugar queda el criterio de la edad. Por lo tanto, ha ido aumentando el número de pacientes adultos mayores en las unidades de cuidados intensivos y de cuidados intermedios. Aparte de eso, en sí la población también ha ido envejeciendo en el Perú y en el mundo. En el Perú antes teníamos una pirámide bien ancha, que eran los pacientes jóvenes, pero ahora, desde más o menos el 2002-2003, ya la pirámide se está haciendo más bien una columna. Por lo tanto, eso significa que la población en general está envejeciendo, nuestro crecimiento se está desacelerando en cuanto a número de personas, y eso significa que también gracias al acceso de los servicios de salud, entonces cada vez hay personas mayores que están acudiendo a los hospitales. Y más aún con el tema del CIS. Antes a veces había acceso a los hospitales, pero no se podía, manejar a un paciente porque el servicio costaba muy caro en las unidades de cuidados intensivos y muy pocos podían pagarlo. Actualmente el CIS cubre eso y por eso tenemos también un envejecimiento dentro de las unidades de cuidados intensivos y cuidados críticos en general. Si nosotros vemos este cuadrito, vamos a ver que en cuanto a lo que es adulto mayor, la incidencia anual de sepsis grave ha aumentado en forma notable y vamos a ver que el 26.2% de los pacientes hospitalizados son adultos mayores, mientras que el 3% son adultos jóvenes o adultos de edad media. Y si nosotros comparamos en el tiempo, en 2004 eran 63.8 y en el 2014 ha aumentado a 68.2 y la tendencia es a seguir aumentando el número de pacientes adultos mayores. En mi hospital, la edad de población en general que acude al hospital, los ancianos representan 1/5 del total de pacientes. Pero si nos fijamos por el diagnóstico, el ingreso por sepsis, 2/3 de los ancianos ingresan por sepsis. Entonces vemos que hay mayor cantidad de ancianos y de patologías más complejas. Ahora, el problema de la sepsis es que los adultos mayores, debido a esa edad, tienen varios factores de riesgo muy importantes, dentro de ellos las comorbilidades. No hay un anciano que no tenga por lo menos una patología crónica.
llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese alguna enfermedad degenerativa que pudiera ser cualquiera, y eso ya va a limitar el manejo y va a complicar la evolución del paciente. El estado funcional del ingreso también es importante. Recordemos que un adulto mayor puede ya haber tenido patologías previas y haber dañado ya algunos órganos previos. Por ejemplo, pueden haber pacientes que han tenido tuberculosis, pacientes que han tenido digamos, historia de tabaquismo y vienen con EPOC, entonces ya tengo una función pulmonar menoscabada. La hipertensión arterial mal manejada también ha complicado el panorama, porque muchos pacientes adultos mayores llegan con algún grado de cardiopatía, y ni hablemos de la función renal. Por lo tanto, el estadio funcional del paciente antes del ingreso también es importante como factor de riesgo. La malnutrición. Recuerden que los adultos mayores con la edad van perdiendo ¿qué cosa? Enterocitos, va disminuyendo ¿qué cosa? La secreción de ácido. Al disminuir la secreción de ácido, la barrera que protege al aparato gastrointestinal de la progresión de los patógenos comienza a caer, y es más fácil que un paciente adulto mayor disemine alguna patología debido a que tiene una baja cantidad de ácido clorhídrico. Y si a eso le agregamos que muchos de nosotros damos inhibidores de bomba de protones o bloqueadores H2, entonces eso hace que baje más la acidez del jugo gástrico, y por lo tanto los patógenos van a proliferar. Si yo tengo un paciente adulto mayor que ha ingresado con trastorno sensorio, lo más frecuente es que comiencen a hacer complicaciones respiratorias por aspiraciones. Recordemos que normalmente nosotros tenemos microaspiraciones, solo que gracias a mi sistema inmune, muchas de esas microaspiraciones pasan desapercibidas. En el adulto mayor, 1, por disminución de los reflejos, 2, por la falta de acidez del jugo gástrico, 3, por una falta de reflejos de tos. Eso hace que se contaminen fácilmente. Y si a eso le agregamos, como les digo, bloqueadores H2 o inhibidores de bomba y protones, es más fácil que el paciente haga neumonías aspirativas. Yo prefiero tener un paciente con una neumonitis química que una neumonía aspirativa bacteriana. Entonces, en un paciente adulto mayor, si yo quiero proteger la mucosa gástrica, debo sucralfato. No necesariamente tienen que dar inhibidores de bomba de protones o bloqueadores H2. La malnutrición per se, ya sea adulto joven o adulto mayor, conlleva ¿a qué? A una disminución de la cantidad de linfocitos. Por lo tanto, voy a tener una inmunodepresión celular y humoral. La edad también genera ¿qué cosa? Inmunosenescencia. Es decir, hay poca producción de linfocitos, no solamente por la nutrición, sino por la edad. Las endocrinopatías también son enfermedades frecuentes en los adultos mayores. Teóricamente, el envejecimiento de una persona conlleva el aumento del riesgo de diabetes mellitus e hipotiroidismo. Y por último, otro factor de riesgo es la colonización por gérmenes gram negativos. Recordemos que los adultos mayores, debido a sus comorbilidades, acuden frecuentemente al hospital. No hay un mes que un adulto mayor no haya ido por lo menos 2 veces a un hospital. Eso significa que voy a entrar en contacto con otras personas que también probablemente tengan alguna enfermedad infecciosa, y eso va a hacer que el adulto mayor intercambie gérmenes y va a terminar haciendo alguna patología infecciosa frecuentemente. Recuerden que en las salas de espera muchos pacientes están sentados uno a otro, y a veces demoran los médicos en tratar de atender a los pacientes que tienen programados ese día. Hablando del sistema inmune, habíamos dicho que a la edad, sobre todo a mayor edad, hay una inmunosenescencia, es decir, un envejecimiento del sistema inmune, debido a la falta de producción y a la poca actividad de las células plasmáticas para producir inmunoglobulinas. Por eso es que se menciona muchas veces que el adulto mayor es un inmunodeprimido.
Ahora, el timo, que es uno de los órganos importantes que participa en la inmunidad, en el adulto mayor prácticamente es inexistente y solamente está limitado a algunos rezagos. Con la edad, el timo es un órgano que prácticamente va involucionando con el tiempo. Y a partir de los 60 años, prácticamente solamente queda como recuerdo algún rezago del timo porque su función biológica ya está ausente. Si yo tuviera un paciente adulto mayor y tuviera alguna anoxia, la reacción inflamatoria inicial también está menoscabada. Eso significa que el sistema inmune y las células encargadas de atacar a los gérmenes van a demorar, primero, en ir hacia el lugar, y dos, van a demorar ante el llamado de las células presentadoras de antígeno. Por lo tanto, va a retrasar, ¿no?, el ataque de estas células hacia los gérmenes y por lo tanto va a empezar a progresar. Por eso es que se menciona que muchas veces un paciente que tiene una infección no hay que esperar la confirmación del diagnóstico si el paciente está con las funciones vitales alteradas. Hay que iniciar el tratamiento en forma empírica y después se verifica. La respuesta inflamatoria tardía también es algo que el paciente adulto mayor tiene como déficit. ¿Por qué? Porque debido a lo que ya hemos mencionado, la mayor parte de los adultos mayores tienen problemas de digestión, también va a haber una disminución de los linfocitos y por lo tanto la progresión de una enfermedad puede ser rápida en comparación con un adulto joven o un adulto de edad media. Si nosotros vemos este cuadrito, en el extremo del lado izquierdo tenemos a los jóvenes y en el derecho a los ancianos, vemos cómo la respuesta al estrés a través del tiempo va disminuyendo. Lo mismo, la capacidad para neutralizar el daño oxidativo que tienen las células. Las células vírgenes, que son las que van a producir mis células como macrófagos, linfocitos, también va disminuyendo con el tiempo. Y el espacio inmunológico va también acortándose con los años. Lo que sí más bien va a aumentar es las células activadas, las citoquinas proinflamatorias, que a la larga me pueden producir enfermedades degenerativas. Va a aumentar la producción de oxidantes, lo cual también va a impedir que haya un buen manejo a través de los antibióticos. Las células de memoria, estas sí están en gran cantidad porque a lo largo del tiempo han podido reconocer diferentes antígenos, y la extensión de clonas también es bastante numeroso en el paciente adulto mayor. Si nosotros nos fijamos en cuanto a los síntomas, el síntoma principal del adulto mayor es el trastorno del sensor, la confusión. El adulto mayor reacciona ante cualquier infección de cualquier origen, de cualquier foco, con trastorno del sensor. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque recuerden que las funciones vitales del adulto mayor de por sí están disminuidas. Mientras que un adulto joven en promedio tiene una frecuencia cardíaca de 80, un adulto mayor la frecuencia cardíaca es alrededor de 65. La temperatura de un joven en promedio es de 37.1, en el adulto mayor es de 36.3. La frecuencia respiratoria en un joven en promedio es de 18, en el adulto mayor en promedio es 14. Es decir, ese paciente adulto mayor es hipometabólico. Por lo tanto, eso significa que no va a haber una buena circulación, eso significa que no va a haber un aporte adecuado de oxígeno en condiciones normales. Pero si yo tengo una sepsis, ¿qué significa eso? Significa que el organismo va a tratar de combatir a ese germen y por lo tanto va a tener que fabricar, va a tener que aumentar la frecuencia respiratoria, va a tener que aumentar la frecuencia cardíaca. En otras palabras, estoy obligando al paciente a consumir oxígeno. Y si nosotros tenemos en cuenta que en el adulto mayor la elasticidad del pulmón, la compliance, ha disminuido. Segundo, que los músculos están también disminuidos, a eso se llama sarcopenia, y eso ustedes lo escuchan a cada rato en la propaganda que sale en la televisión cuando hacen la venta de insulina. A partir de los 40 años pierden masa muscular. Entonces, eso significa que mi esfuerzo respiratorio también va a disminuir. Entonces, como esos músculos
esas células que son encargadas de la destrucción de las infecciones necesitan oxígeno, eso significa que va a llegar poco oxígeno al cerebro y por lo tanto el paciente va a entrar en trastorno de sensorio. Entonces el principal síntoma es el trastorno de sensorio. El segundo síntoma importante es la hiporexia. Un adulto mayor que no quiere comer, entonces sospechen la posibilidad de alguna infección. Lo tercero es la hipotermia, no la fiebre. En el adulto mayor lo más frecuente es que no hagan fiebre. Lo más frecuente es que no hagan fiebre. Si tiene fiebre el adulto mayor, mejor para mí porque eso es un signo de alarma. El otro signo de alarma es la hipotermia, pero generalmente nadie recuerda la hipotermia. Porque cuando le ponen el termómetro está en 36, 36,1, está bien. Pero eso ya también me obliga a pensar de que el paciente ya tiene algún problema de alguna infección solapada que no hemos podido diagnosticar o se me ha pasado diagnosticar. La hipotensión arterial. A veces cuando al interno le pregunto cuánto tiene presión arterial un adulto mayor, me dice, está con 120/60 y se queda tranquilo. Si ustedes recuerdan, eso es una presión normal, pero es una presión normal para un adulto joven o de edad media. Incluso para un adulto de edad media ya no es tan normal. ¿Por qué? Porque con el tiempo mis arterias se van llenando de colesterol, va haciendo arteriosclerosis, eso significa aumento en la resistencia vascular periférica y eso significa hipertensión arterial. Recordemos que la hipertensión arterial sistólica va progresando con el tiempo, mientras que la presión diastólica se detiene alrededor de los 50 años. Por eso es que los adultos mayores generalmente lo que tienen es hipertensión arterial sistólica aislada. Entonces, si yo tengo un paciente de 60, 70 años, no voy a pretender que tenga 120. En el mejor de los casos tendrá entre 130, 135 o 140. Entonces, si yo tengo un adulto mayor con 120, 110, ojo, ese paciente está haciendo hipotensión relativa para su edad. Entonces, tengan cuidado. El otro problema es como el paciente tiene trastorno de sensorio y tiene tendencia a la hipotensión relativa, y aparte tiene algunos problemas como articulaciones, visión inadecuada, pérdida de la visión periférica, entonces las caídas son frecuentes y entonces eso complica mi panorama. ¿Por qué? Porque además de una infección se agregan muchas veces problemas traumatológicos que pueden desencadenar o en simples fisuras, fracturas o por último de repente en hematomas subdurales. En cuanto al examen físico, ya habíamos hablado algo de la temperatura. Recordemos que el 47% de los pacientes adultos mayores no hace fiebre. Más bien, lo que hace es hipotermia. En el sistema nervioso, ya hemos mencionado lo del trastorno sensorio. Y en cuanto a los exámenes auxiliares, la glicemia también es importante. Sobre todo en quienes, en los pacientes diabéticos. En los pacientes diabéticos adultos mayores, el objetivo es tener glicemias alrededor de 150 mientras esté hospitalizado. ¿Pero por qué 150? ¿Por qué? Porque hemos dicho que los pacientes adultos mayores suelen responder en forma exagerada a algunos cambios metabólicos. Y entonces un paciente adulto mayor va a tender a hacer hipoglicemia. Entonces yo no quiero que haga hipoglicemia, entonces quiero que se mantenga euglicemia. Y eso significa que debo tenerlo con valores de glicemia relativamente altas. La sepsis generalmente en el adulto mayor tiende a generar hipoglicemias. ¿Por qué? Nuevamente, recordemos que con la edad voy perdiendo masa muscular y voy perdiendo grasa. Entonces, si yo requiero fabricar glucosa para facilitar el metabolismo aeróbico y combatir la infección, la tengo que sacar ¿de dónde? Del músculo y de la grasa. Recuerden que el paciente tiene trastorno sensorio, no va a comer, tiene hiporexia, no va a comer. Entonces, el azúcar la tengo que fabricar de la grasa y del músculo. Eso se llama gluconeogénesis. Y como mi paciente adulto mayor no tiene mucha grasa y no tiene muchos músculos, entonces el paciente puede hacer hipoglicemias.
Entonces hay que mantener al paciente mientras esté hospitalizado alrededor de 150 miligramos de glicemia. El otro tema en los exámenes auxiliares son las radiografías. Entonces uno dice, bueno, tengo un paciente que tiene neumonía. Bueno, vamos a tomar una radiografía para ver cómo está. El problema, uno, es que los adultos mayores tienen su artrosis. Eso va a limitar su movilidad. Muchas veces el paciente no va a poder ir a rayos X, no va a poder pararse bien, entonces no se va a poder tomar la placa. Muchas veces los adultos mayores ya tienen su hiperlordosis. Eso significa que mi paciente no va a poder estar erguido en forma adecuada, por lo tanto la placa también no va a ser en forma adecuada. Eso siempre y cuando mi paciente pueda pararse. Si no se puede parar, al paciente lo voy a tener que tomar echado, y echado no es la mejor incidencia en un paciente adulto mayor. ¿Por qué? Porque se altera algunas estructuras. El corazón parece mucho más grande de lo que en realidad es. La hipoventilación hace que haya mayor aumento en la trama broncovascular. Entonces, eso limita un poco mi evaluación de la radiografía. Entonces, el valor radiográfico se vuelve inadecuado debido a estos problemas. En cuanto al tratamiento, recordemos que la mayor parte de los pacientes adultos mayores que hacen sepsis comienzan a hacer hipotensión, así que lo que hay que mejorar es el sistema cardiovascular. ¿Y qué mejoramos básicamente en los pacientes adultos mayores? El gasto cardíaco. Y del gasto cardíaco, recordemos que lo que tenemos que tener con mayor énfasis en el manejo de estos pacientes es la función sistólica. No mejoren la frecuencia cardíaca, es mejor mejorar la frecuencia sistólica del adulto mayor, porque si no, lo que va a hacer al paciente al aumentar la frecuencia cardíaca es mayor consumo de oxígeno. Por lo tanto, voy a tener, ¿qué cosa? Riesgo de infarto agudo miocardio. Ahora, en cuanto al manejo de fluidos, recordemos que el paciente adulto mayor, por la edad, recuerden que por la edad va a disminuir su función renal. Eso ustedes muy bien lo saben, a partir de los 40 años se va perdiendo un punto en la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, mientras más viejo sea, voy a tener menos función renal. Por lo tanto, tengo que ajustar mi manejo de fluidos a esa función renal. Siempre y cuando no tenga un daño ya permanente. Si tengo un daño permanente, con mayor razón, mi manejo de volumen ya no puede ser muy enérgico. ¿Por qué? Porque el paciente no va a poder manejar ese exceso de volumen y va a terminar, ¿qué cosa? Haciendo edema agudo del pulmón. Entonces, por lo tanto, todo manejo de fluidos tiene que valorarse individualmente en el adulto mayor en base a mi función renal. Recordemos que la secreción tubular y la tasa de filtración en el paciente adulto mayor está disminuido. El flujo sanguíneo renal también está disminuido. Recuerden que cuando yo tengo una sepsis o un daño, mi organismo protege básicamente los órganos nobles, cerebro, corazón y riñón. Por lo tanto, voy a tener de por sí ya un problema serio con el manejo de fluidos, y no solamente con el manejo de fluidos, sino con el manejo de antibióticos. En cuanto a los inotrópicos, normalmente nosotros utilizamos vasoconstrictores. ¿Para qué? Para mejorar la presión arterial en los pacientes que están en shock. Pero eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al darle inotrópicos o vasoactivos, eso significa que tengo que aumentar la resistencia vascular periférica. Si yo aumento la resistencia vascular periférica, estoy mejorando la presión. Recuerden que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, dándole inotrópicos, aumento la resistencia vascular periférica y por lo tanto aumento la presión arterial. Pero al aumentar la resistencia vascular periférica, estoy generando ¿qué cosa? Vasoconstricción. Y de por sí ya un adulto mayor hemos mencionado que tiene arteriosclerosis, o sea, de por sí su vaso sanguíneo ya está disminuido
de volumen. Y eso significa que al darle más inotrópicos estoy disminuyendo más eso. Y por lo tanto puedo generar infartos, isquemias. Pero no solo eso, recordemos que los inotrópicos, ¿qué cosas son? Catecolaminas. Noradrenalina, adrenalina, dopamina, dobutamina, todos son catecolaminas. Y las catecolaminas generalmente producen ¿qué cosa? Arritmias, son proarritmogénicos. Entonces un adulto mayor que está utilizando estos activos en cualquier momento puede hacer una arritmia. Y más aún, estamos diciendo que el paciente tiene arteriosclerosis, que no solamente está limitada a las arterias, sino también cardioesclerosis, que va a producir, ¿qué cosa? Daño a nivel del sistema eléctrico del corazón. A ustedes les han mencionado en semiología probablemente cuando les enseñaron cuáles son las primeras causas de fibrilación auricular. Les dijeron valvulopatías mitrales, hipertiroidismo y cardioesclerosis. Esas son las tres primeras causas. En un adulto mayor, obviamente hay cardioesclerosis, por lo tanto los vasoactivos pueden aumentar el riesgo de arritmias. ¿Por qué se muere un paciente con hipoglicemia? ¿Por qué se muere un paciente con hipoglicemia? Recuerden que cuando yo tengo hipoglicemia, mi organismo ¿qué hace? El organismo lo que hace es activar mis hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Cortisol, glucagón, hormona de crecimiento y catecolaminas. Catecolaminas. ¿Por qué creen que la mayor parte de los médicos les tenemos miedo más a una hipoglicemia que a una hiperglicemia? Yo estoy contento frente a un paciente que tiene una glicemia de 700, 800, pero me pones un paciente con 40 de glicemia, comienzo a temblar. ¿Por qué? Sobre todo si es adulto mayor. Como hemos dicho, las catecolaminas comienzan a secretarse. Las catecolaminas que producen, hemos dicho, vasoconstricción. Si la vasoconstricción en un adulto mayor es severa, más la arteriosclerosis, infarto miocárdico o infarto cerebral. Por otro lado, las catecolaminas hemos dicho que producen ¿qué cosa? Arritmias, potencialmente pueden producir arritmias. Entonces, una taquicardia ventricular, un flutter, paro cardíaco. Y en el mejor de los casos, la vasoconstricción lo que produce ¿qué cosa? Es disminución de la perfusión cerebral y ¿qué cosa? Stroke. Un EBC isquémico. Si es masivo, se murió. En cambio, una hiperglicemia te da tiempo a manejar. Una hipoglicemia te mata en minutos, segundos. Una hiperglicemia te mata en días. Entonces, por eso es que se puede manejar más fácilmente y por eso es que los médicos estamos más tranquilos frente a una hiperglicemia que frente a una hipoglicemia. No estoy diciendo que la hiperglicemia sea inocua, pero te da más tiempo para manejar. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el uso de los inotrópicos. En cuanto a la transfusión, muchos pacientes hemos dicho que son desnutridos, por lo tanto me van a llegar a la emergencia o a la sala con hemoglobinas bajas. Recuerden que con la edad hemos dicho que disminuye el número de células, disminuye las vellosidades intestinales, disminuye la secreción de, ¿cómo se llama esto?, enzimas, disminuye el peristaltismo, por eso que los adultos mayores se quejan mucho de estreñimiento y por lo tanto ya no comen mucho porque les cae pesada las comidas. Eso les lleva a una desnutrición. Y es lógico, ¿por qué? Porque el organismo en esa etapa está en una fase más catabólica que anabólica. Entonces ya no necesito energía mucho, entonces ya no como mucho. Entonces, ¿qué sucede? Mi hemoglobina está baja y si tengo sepsis, el hipermetabolismo que se genera por la sepsis hace que muchas veces haya destrucción de células y dentro de esas los glóbulos rojos y por eso se agudiza más a veces las anemias. Por lo tanto, eso significa que va a haber menos transportador de oxígeno debido a que no hay tanta hemoglobina. Eso significa que va a haber más hipoxemia. Eso significa que va a haber probablemente más riesgo de hipoxia. Eso significa que va a haber más trastorno del sensorio.
Eso significa que mi corazón se va a descompensar más rápidamente. Recordemos por el curso de hematología que cuando tengo una hemoglobina menor de ¿cuánto hago insuficiencia cardíaca? ¿Con cuánto de hemoglobina hago insuficiencia cardíaca? Con 7 o menos. Con 7 o menos. Entonces, lo que se recomienda en los adultos jóvenes o de edad media es llevarlo por encima de 7. Pero en el adulto mayor es mejor llevarlo por encima de 10. Y mejor aún, si es que mi paciente tiene alguna enfermedad arterial coronaria o tiene una saturación de oxígeno venosa baja. En ellos, con mayor razón, tengo que dar paquetes globulares para subir la hemoglobina en 10 o más. Ahora, en cuanto a los antimicrobianos, ya habíamos mencionado minutos atrás que tengo que tener cuidado con la función renal. Muchos de los antimicrobianos se depuran por el riñón, por lo tanto significa que tengo que corregir la dosis. Ustedes ya saben que la tasa de filtración glomerular se debe tomar en un paciente estable para saber efectivamente cuánto es la función renal que tiene ese paciente. Pero ¿por qué yo tomo la tasa de filtración glomerular en un paciente crítico? No es para ver cómo está el riñón, porque no me va a dar un valor real de cómo está el riñón, sino que lo tomo más para ver cuánto tengo que modificar los medicamentos que le dé. Porque si yo le doy drogas nefrotóxicas, en lugar de mejorarlo, voy a empeorar el cuadro renal y por lo tanto voy a empeorar al paciente. Entonces tengo que ver su tasa de filtración glomerular y corregir la dosis según la tasa de filtración glomerular. Obviamente, dentro de los antibióticos, los que más van a generar problemas son los aminoglucósidos, algunos carbapenems y sobre todo también algunos glucopéptidos. Entonces tengo que modificarlo. Recordemos que el otro punto importante es que muchas veces, cuando tengo un paciente, supongamos que llega un paciente, el día de ayer llegó un paciente a la sala y tiene 0.5 de creatinina, y hoy día le vuelvo a tomar la creatinina y está en 1. Ustedes me dicen, ¿está bien o está mal? ¿Está normal esa creatinina? No. ¿Por qué? Porque ha aumentado el 100%. Eso significa que está en un aquí 3. Tienen que ver la función renal, no tienen que ver el valor. Muchos internos o alumnos a veces me preguntas, ¿y cómo está ese paciente? Tiene una creatinina de 0.9, doctor, ya. ¿Y está bien o no? Está bien, doctor. ¿Cuánto mide? 1,50. ¿Cuánto pesa? 45 kilos. ¿Está bien? No. Porque la urea creatinina depende de ¿qué? De la masa muscular, de los cuerpos nitrogenados. Entonces, a un paciente que tiene 1,50 m no van a pretender que tenga 1, 1.1, 1.2 o 1.4 si es varón como máximo, o 1.2 si es mujer como máximo. No, eso va a depender de la masa muscular del paciente. Si yo tengo un paciente bajito y poca masa muscular, su creatinina probablemente esté en 0,6, 0,7, 0,8. Difícilmente va a llegar a 1. Y si lo veo en 1, tengo que calcular mi tasa de filtración glomerular porque probablemente ese paciente me está haciendo algún daño renal y no me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque estoy con el concepto antiguo, retrógrado, que tiene que pasar de 1.4 a 1.2 para decir que está en injuria renal aguda o una descompensación de su enfermedad renal crónica. Entonces, para eso está el score de Rifle, para eso está el score de aquí. Eso ya les han enseñado en nefrología. Bueno, entonces tengo que tener eso, tengo que tener en cuenta la masa muscular del paciente. Recuerden que con el adulto mayor, como tiene poca masa muscular, eso significa que también va a tener disminución de ¿qué? De la albúmina. Recuerden que la mayoría de los medicamentos se unen a la albúmina. Por lo tanto, también tengo que considerar qué dosis dar.
En los medicamentos tienes una dosis mínima y una dosis máxima. Si tengo una desnutrición severa, probablemente empezaré con la dosis mínima. ¿Por qué? Porque va a haber más fármaco que no se liga a la albúmina debido a que la albúmina está disminuida, y por lo tanto eso significa que va a ser más tóxico. Entonces tengo que considerar también eso. Lo otro que tengo que considerar es la disminución del flujo sanguíneo a nivel hepático. Recuerden que cuando damos inotrópicos hemos mencionado que hay vasoconstricción. ¿Y cuál es el sistema que más se va a comprometer con la vasoconstricción? El sistema esplácnico. ¿Y qué más? La circulación periférica. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está utilizando vasoactivos durante bastante tiempo, o puede hacer un ilio vascular que me va a producir una peritonitis, o me puede producir necrosis de los dedos. Entonces tengan cuidado con el uso inotrópico. Si bien mejora la presión arterial, estabiliza al paciente, en realidad no puede utilizarse por mucho tiempo por el riesgo de lo que estoy mencionando. Ahora, en los adultos mayores tengan cuidado, como les digo, al momento de los antimicrobianos. También hemos dicho que tengo que tener cuidado con la dosis, tengo que tener también, hemos dicho, con la cantidad de días que tengo que dar, pero también hemos mencionado que no solamente requiero la confirmación de una infección, basta con la sospecha, con una alta sospecha que ese paciente tiene infección para empezar el tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque se ha visto por estudios realizados en varias unidades de cuidados intensivos que el retraso del inicio del tratamiento antimicrobiano aumenta la tasa de mortalidad en el adulto mayor. Por lo tanto, se recomienda que una vez hecho el diagnóstico de sepsis, el médico no debe demorar más de 1 hora para iniciar el antibiótico. Una vez hecho el diagnóstico, no debe demorar más de 1 hora. Ahora, obviamente, lo ideal es tomar cultivos, porque lo que voy a empezar es un tratamiento empírico, y los cultivos me van a decir si efectivamente estoy bien o tengo que modificar mi tratamiento. Pero si es que no tengo los cultivos a la mano, no demoren en iniciar el tratamiento por falta de cultivos, que empiecen y en el camino se ven. Entonces, la idea es empezar lo más rápido posible. ¿En qué cosa debo basarme cuando empiezo un tratamiento antibiótico empírico? Primero, en los estados de comorbilidad que tenga el paciente. Así como hemos mencionado que tengo que, antes de dar antibiótico, ver la función renal, también tengo que ver la función hepática. Algunos antimicrobianos tienen que ver con la depuración a nivel hepático, entonces tengo que ver si el paciente tiene cirrosis o no y modificar mi tratamiento. Tengo que ver si mi paciente está inmunocomprometido. ¿Por qué? Porque si está inmunocomprometido, de repente tengo que dar tratamiento más enérgico. Tengo que ver el lugar de la infección. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una osteomielitis, tengo que saber qué fármaco penetra bien al hueso. La mayor parte de los fármacos no penetra el hueso. Por lo tanto, no voy a dar una ampicilina, no voy a dar una ceftriaxona, no voy a dar una clindamicina. Tendré que dar de repente una quinolona que tiene mejor penetración a nivel de hueso. Tengo que escoger el fármaco adecuado, no dar por dar. Los factores ambientales también es importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una pseudomonas en un paciente que se infectó en casa versus una pseudomonas de un paciente que se infectó en el hospital. La pseudomonas de casa probablemente tenga más sensibilidad a los antibióticos que la pseudomonas del hospital, que probablemente sea más resistente. Entonces tengo que evaluar en dónde se contagió el paciente. Y obviamente tengo que ver si mi hospital tiene un buen laboratorio para ver la sensibilidad de los fármacos y el MIC, la concentración mínima inhibitoria para manejo adecuado de los antibióticos. El riesgo de infección ya habíamos mencionado, ¿no?
es alto en los pacientes debido a varias de las razones que ya hemos arguido. Dentro de ellos es no solamente que vaya a los hospitales, sino muchas veces qué antibióticos ha tomado previamente. Supongamos que un adulto mayor hace 10 días tomó por 4 o 5 días un antibiótico debido a que tuvo una infección urinaria y ahora tiene una neumonía, entonces no voy a repetir el mismo antibiótico. Si tomó ciprofloxacino, no le daré ciprofloxacino ahora por la infección respiratoria, que muchas veces, a veces olvidamos ese concepto y le repetimos y al final el paciente no va bien. Entonces siempre que tenga un paciente adulto mayor, pregúntenle si ha tenido una infección y qué medicamentos ha tomado. Si no recuerda, díganle al familiar que traiga el blister o la caja del fármaco para saber qué antibiótico ha recibido y modificar el antibiótico que le tengamos que dar. Ahora, recordemos que el uso permanente, continuo de antibióticos, por cualquiera sea el motivo, lo que hace también, ¿qué cosa es? Dar espacio a que crezca hongos, la micosis. Si yo doy mucho tiempo antibiótico, también tengo que pensar en la posibilidad de infecciones micóticas. En el tratamiento también es importante el uso de corticoides. Cuando un paciente que está en shock no responde al volumen, ¿qué damos? Inotrópicos. ¿Qué más damos? Mis antibióticos. Si yo estoy dando el antibiótico correcto, la dosis correcta, y no responde la presión arterial al volumen o los inotrópicos, tengo que considerar la posibilidad que ese paciente esté haciendo una adrenalitis o una insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, tengo que utilizar corticoides. Entonces se dan corticoides a dosis alta y el paciente, si es que tiene una adrenalitis o una insuficiencia suprarrenal, va a mejorar. Entonces tengo que buscar la posibilidad que ese paciente haga una insuficiencia suprarrenal. Y como ustedes saben, la insuficiencia suprarrenal aguda no va a pigmentar la piel del paciente, a diferencia de la insuficiencia suprarrenal crónica, que sí pigmenta la piel. Entonces lo que tengo que hacer es buscar algunos signos como hiponatremia, hipoglicemia, hipotensión arterial, hipercalemia y obviamente el dosaje de cortisol. En el tratamiento, aparte de lo clásico que ya hemos mencionado, también se utiliza muchas veces la proteína C activada, como el trotecogin. Esta proteína C activada, digamos que es ya el último paso para tratar de recuperar un paciente. Esta proteína C activada lo que puede hacer es mejorar la presión arterial del paciente, mejorar y estabilizar al paciente. Sin embargo, no es un tratamiento muy efectivo, tiene una tasa de éxito de alrededor del 30-40%. Entonces se puede utilizar como una alternativa al manejo en los pacientes que están críticamente comprometidos y que no han respondido al manejo convencional. En cuanto a la ventilación mecánica, la mayor parte de los pacientes adultos mayores ya hemos dicho que tienen un problema serio con lo que es la compliance y con la expansión de los alveolos. Con el tiempo los pulmones se van endureciendo, eso se llama pulmón senil. Eso significa que muchos de estos pacientes van a tener necesidad de ventilación mecánica. Si un paciente tiene indicación de ventilación mecánica, eso es un signo de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque recordemos que el uso de ventilación mecánica puede contribuir a que haya infecciones por uso de estos aparatos y tener neumonías intrahospitalarias asociados a ventilación mecánica. Entonces, por eso el pronóstico aumenta en el adulto mayor. Los adultos mayores tienden a desarrollar más falla orgánica múltiple que los adultos jóvenes o de edad media, por todo lo que hemos mencionado. Y la tasa de mortalidad en el adulto mayor también es alta, entre el 50 y 60% de los pacientes adultos mayores que hacen sepsis fallecen. Los factores de mal pronóstico en un paciente son los niveles de lactato sérico elevado. Entonces, cuando yo tengo un paciente y hago
su score de Marshall. Recuerden que el score de Marshall no solamente sirve para el manejo de pancreatitis. El score de Marshall es un score de disfunción orgánica. Que se utilice frecuentemente en pancreatitis es una cosa, pero no es exclusivo de la pancreatitis. Entonces puedo calcular el grado de disfunción que tenga mi paciente. Si veo que el lactato está elevado, entonces ya significa que este paciente también tiene un mal pronóstico, o cualquiera de los parámetros en los cuales me indique alguna disfunción orgánica. Si tengo dos o más órganos que tienen disfunción orgánica, mi pronóstico es pobre. El 60% de los ancianos que logran sobrevivir a un shock séptico tienen algún grado de deterioro cognitivo. Recordemos que por la edad ya tengo siempre, ¿qué cosa? Pérdida de la memoria, sobre todo la memoria reciente, disminución de mi coeficiente intelectual, y si tengo sepsis, eso también significa que va a deteriorar más ese problema. ¿Debido a qué? Debido a la reacción inflamatoria sistémica que tiene el paciente, que también compromete el cerebro, la cavidad cerebral. Y con eso acabamos.